Bueno, en esta mañana continuamos en el libro de Juan, en este capítulo 18 que iniciábamos la semana pasada. La semana pasada iniciábamos este capítulo 18, los versículos específicamente del 1 al 11, cuya trama tiene que ver con el arresto de Jesús. Aunque basamos nuestro mensaje en los primeros 11 versículos con el tema la grandeza del yo soy. Y cuando hablábamos de este yo soy, nos referíamos a que ese yo soy es todo suficiente. Ese yo soy a que tú y yo servimos y creemos es el todopoderoso. Es tan poderoso que no necesita ayuda de nadie para cumplir su plan. Toda la tierra, decíamos, que tiembla ante su presencia. Y su palabra es tan firme y penetrante que no hay quien se resista al contenido o al mensaje que ella tiene para nosotros. En la mañana de hoy queremos continuar hablando sobre ese gran yo soy, lo que sucedió luego de su arresto, cuáles fueron los eventos que se llevaron a cabo allí. Y el tema para esta mañana es el juicio religioso y la negación de Pedro, basado en los versículos 12 al 27. Aunque en esta mañana simplemente nos vamos a concentrar en el juicio religioso y político que fue realizado a nuestro Señor Jesucristo. Como texto clave hemos sacado de este párrafo de las Escrituras el versículo 14, que se refiere a lo pronunciado por Caifás, que dice Juan: Caifás era el que había dicho a los otros líderes judíos o al Sanedrín: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Personaje que podemos destacar en este párrafo que corresponde de los versos 12 al 27. Está Jesús, está Pedro, está el otro discípulo, está Anás, está Caifás, está la criada y está el familiar del que Pedro le cortó la oreja. Entremos en materia y vayamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios con relación al arresto de Jesús, o lo que continuó después de allí. Y leamos los versículos 12 al 14. Y dice la palabra de Dios: entonces la compañía de los soldados, el tributo y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Para los religiosos de aquellos tiempos, para los enemigos de Jesús, algo que me dio razón para motivar el tema de la grandeza del gran yo soy, de ese yo soy todopoderoso, es porque para los enemigos de Cristo, ellos pensaban que con este arresto ellos estaban dominando a Jesús. Ellos creían que nuestro Cristo estaba dominado completamente, que ya no tenía alternativa, que ya el esfuerzo que había hecho durante 3 años y medio de profesar o anunciar o enseñar una doctrina que acercaba al hombre a Dios, que enseñaba sobre el perdón, que enseñaba sobre el amor al prójimo, que enseñaba que delante de los ojos de Dios todos somos iguales, que Dios había mostrado su amor para con todos nosotros y que la persona de Cristo se convertiría en ese cordero sacrificial por el cual los seres humanos íbamos a ser librados de la garra de Satanás, íbamos a ser perdonados de nuestros pecados. Por eso yo decía en la introducción que ese gran yo soy nuestro, su palabra es tan grande, es tan firme, que cuando la escuchamos no hay quien se resista a las palabras de Jesús. Cuando veíamos la semana pasada en el versículo 6, cuando fueron a preguntarle a aquellos que fueron acompañando a Judas, este grupo de soldados, este grupo de religiosos,
Aquellos enemigos de Jesús que llegaron al huerto, dice el versículo 6, que cuando ellos preguntaron, cuando Jesús le pregunta a ellos, ¿a quién buscan? Ellos le dijeron, buscamos a Jesús de Nazaret. Y la respuesta inmediata que sale de Jesús es, yo soy. Y el versículo 6 nos dice que al ellos escuchar esta palabra, retrocedieron y cayeron al suelo. ¿Quién puede resistirse a las palabras de Jesús? Un día tú y yo tuvimos el privilegio de escuchar sus palabras. Como dice Juan 5:24, de cierto te digo, el que oye mi palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que está diciendo Arturo ahora. No, la palabra de Jesucristo. La palabra de Dios. Esa palabra que da vida. Juan 5:24 dice que el que la oye, el que la escucha, el que la recibe la vida eterna. Y no solamente que recibe la vida eterna, sino que la palabra dice que ya no vendrá condenación. Porque el poderío que hay en lo que Jesús dice nos libra a nosotros de la condenación eterna. Por eso, el que recibe su palabra y cree en él, recibe la salvación y no vendrá condenación, porque el sacrificio de Cristo nos hace pasar de la muerte a la vida. Él es el Todopoderoso. Cuando pensamos en el poder de la palabra de Jesús, no solamente la gente tiene que retroceder y caer al suelo, porque son palabras que derrumban cualquier muralla. Son palabras que penetran hasta donde tú y yo no podemos imaginarlo. Si tú no creas lo que yo te digo, te invito a leer lo que dice el escritor de Hebreo en el capítulo 4, versículo 12, un versículo de las Escrituras. Nosotros que profesamos la palabra de Jesús, que no podemos olvidar todo lo que dice el escritor de Hebreo allí, refiriéndose a la palabra de Jesús, refiriéndose a la palabra de Dios, a esa palabra que da vida, a esa palabra que cuando el hombre la escucha y la cree, recibe la vida eterna. El escritor de Hebreo, hablando con los judíos de la dispersión, con los creyentes que estaban dispersos por todas las partes del mundo, el escritor de Hebreo dice lo siguiente: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. No solamente es viva y poderosa, sino que es más cortante. Escucha bien, amado hermano en Cristo y amigo que estás aquí. Esa palabra que te predicamos es más cortante que una espada de dos filos. Una espada de doble filo y penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Esa palabra penetra en lo más profundo de nuestro interior y deja, escucha bien, lo que hace esa palabra de Dios. Deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros más íntimos deseos. Nueva versión viviente. Te la quise leer en esa versión porque te habla con toda claridad de lo que dice la palabra de Dios, del poder que tiene y hasta dónde es capaz cuando causa el efecto necesario para que tú y yo podamos cambiar de pensamiento, podamos cambiar de actitudes y podamos tener una vida mejor para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Aún los deseos más íntimos, las cosas que nosotros más ocultamos, cuando nos vemos al frente a la palabra de Dios, no nos queda otra cosa más que decir: ¿está bien esto o lo tengo que arreglar? Y la palabra es tan cristalina que, como dice el apóstol Pablo, toda escritura no tiene inspiración humana, sino que toda escritura es inspirada por Dios. Y es tan suficiente, es tan útil, que discierne los pensamientos tuyo y mío. Nos corrige,
nos arregla en aquella cosa que estamos mal, en aquella cosa que tenemos que poner delante de nuestro Señor, porque se supone que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, tiene que haber cambio. La respuesta que tú y yo tenemos que dar a esa palabra de Dios cuando nos corrige, ¿estoy yo dispuesto a obedecerla? ¿Estoy yo dispuesto a cumplir lo que Dios me está diciendo? ¿O haré caso omiso a lo que Dios ha querido decirme a través de su santa y bendita palabra? Es importante, hermano, que nosotros prestemos atención a eso, porque cada domingo, al pararnos aquí, no venimos a hablar de lo que nosotros nos soñamos, no venimos a hablarte, a decirte cuentos, venimos a hablarte del libro más sagrado, del libro que penetra hasta el corazón, del libro que cambia el corazón por más dañado que esté la palabra de Jesús. Cuando nosotros la escuchamos y la obedecemos, tenemos que temblar, tenemos que caer. Y si estamos mal, tenemos que decirle, Señor, ten misericordia de mí y ayúdame a obedecer lo que tú me estás diciendo y a corregir lo que entiendo que está mal en mi corazón. Estos versículos que nos corresponden, que comienzan hablando de que siguió después que fueron al huerto, después que fueron, y concluye el versículo 11, Jesucristo reprendiendo a Pedro, diciéndole: Pedro, guarda tu espada, porque esta no es la manera en la que yo voy a cumplir el plan de Dios. Yo tengo todo el poder, y eso lo decíamos la semana pasada. Él no necesita la ayuda tuya y mía para cumplir su plan. Su plan es perfecto. Su plan no tiene equivocación. En los designios de Dios estaba que todo lo que Jesucristo iba a padecer, iba a sufrir, iba a ser maltratado, ya había sido profetizado anteriormente por los profetas. Y todo lo que vemos que comienza a acontecer desde este capítulo 18, desde la trama que se armó, desde aquellos hombres que maquinaron contra él, que fueron a buscarle como un malhechor, todo eso Dios lo tenía determinado así. Si no hubiese sido así, no hubiese sucedido. Dios no ha cambiado. Su plan sigue siendo perfecto. Y el plan de él es que el sacrificio de Cristo fuera para que la humanidad que estaba alejada de Dios, a través de la sangre de Cristo, nuestros pecados fuesen limpiados. Y ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nos redimiera para que nosotros nos acercáramos a Dios. Y como expresa el escritor de Hebreo, es imposible que alguien que busque a Dios, que alguien que se acerca a Dios, no esté dispuesto a creer. Tiene que creer en Él, tiene que creer en su sacrificio, tiene que creer en ese sacrificio vicario de Cristo, tiene que creer lo que la palabra de Dios dice, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él premia a aquellos que le buscamos de todo corazón, no aquellos que fingimos una vida piadosa y en verdad no somos nada, como estos religiosos que profesaban que servían al Dios, que servían a Jehová y no aceptaban el mensaje de Cristo, maquinaban en contra del Señor. Veamos el arresto y el papel de Anás y de Caifás en todo esto. ¿Por qué son mencionados? ¿Qué papel ocupaba Anás? ¿Por qué se menciona o se le da importancia al trato que ellos muestran hacia nuestro Señor Jesucristo? Los versículos 12 al 14 dice: así que los soldados, después que salieron de allí, del huerto, el oficial que comandaba y los guardias del templo, y arrestaron a Jesús, mira qué hicieron, lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, ya que ese era el suegro de Caifás y era sumo sacerdote en aquellos momentos.
Y este Caifás, recuerden, como he dicho en la primera parte, fue aquel que profetizó sin darse cuenta o sin querer queriendo cuando hablábamos en Juan capítulo 11 sobre lo que tiene que ver con la historia de Lázaro. Este hombre había dicho: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo, porque desde hace tiempo Caifás estaba empeñado en destruir a Cristo, estaba empeñado de armar esta revuelta. Y tenía un grupo que donde quiera que Jesús estaba enseñando, allí se aparecían ellos para tratar de buscar la oportunidad y echarle mano a Jesús. Pero ellos se le olvidaron, a ellos se les olvidaba lo que Jesús dijo una y otra vez en esta enseñanza que hemos visto desde el capítulo 1 de Juan hasta este capítulo 18 en el que nos encontramos. Jesucristo había dicho: aún no ha llegado mi hora. Pero ellos no estaban listos para entender esta verdad. Como vemos en el capítulo 13, comienza el cambio, comienza el momento donde Jesús comienza a decir: ya todo está listo. Uno de los pies de sus discípulos le muestra el mayor ejemplo de humildad. Le enseña a amarse los unos a los otros. Le habla, les advierte de que en el mundo ellos iban a ser aborrecidos, de que ellos iban a ser maltratados. Le enseña un mejor camino, el camino del amor, el camino de la fraternidad entre hermanos. Porque en este mundo, si el pueblo de Dios no está unido, Satanás tratará de destruirlo, de dañarlo. Y un pueblo unido, un pueblo que cree en su Dios, es un pueblo que se aferra a las enseñanzas de Jesús y vive conforme al amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso Jesucristo en la oración de Juan 17 dice: Padre, aquello que me diste, yo quiero que ellos sean uno. Iglesia Bíblica Cristiana, Consuelo va a creer en el mensaje que tú y yo predicamos cuando la gente de Consuelo, cuando la gente de nuestro barrio vea que tú y yo no nos acabamos unos a otros, que yo no critico a mi hermano con mi vecino, que yo no critico a mi hermano con otro creyente. La gente de Consuelo va a creer que nosotros somos pueblo de Dios cuando el amor se manifieste en todas las esferas, los unos por los otros. Cuando la gente vea que yo prefiero a mi hermano, que yo defiendo a mi hermano, no importa el lugar donde me encuentre, aunque venga cualquier gente diciéndome barbaridades de él, yo no se lo voy a permitir. Estás hablando de un hijo de Dios, estás hablando de mi hermano, y yo lo hago. Él es imperfecto, pero en Dios Él encuentra la perfección. Y yo estoy para ayudarle, no para destruirle. El amor es el sello que marca la diferencia y que le muestra al mundo pecador que está dividido a un mundo que no conoce el amor, que solamente el amor de Dios cambia. Y que por toda la diferencia que nosotros podamos tener, aprendemos a amarnos los unos a los otros. Yo aprendo a amarte con tu defecto y tú tienes que aprender a amarme con mi defecto. No tienes que arreglarme, que me arregle Dios, pero tengo que estar dispuesto a amarte, no importando que nadie te soporte o que tú no me soportes. El amor que Cristo ha derramado en el corazón tuyo y mío tiene que llevarnos a soportarlo. Porque si yo no te amo a ti, si tú no me amas a mí, ¿cómo dices que amas a Dios? Si no me crees, vete a Primera de Juan, que dice cómo decimos que amamos a Dios y aborrecemos al hermano. La hipocresía no puede estar en el pueblo de Dios que profesa la fe y que profesa el mensaje de Jesús. Estos religiosos, dígase Anás, dígase Caifás, eran unos hipócritas. Era como Jesús le había dicho en Mateo capítulo 24, ¡ay de vosotros! Que lo metió en el paquete de los escribas y fariseos, porque por fuera profesaban una santidad, pero por dentro su corazón estaba lleno de odio. Líbrenos Dios de que nosotros caigamos en tal contradicción. ¿Qué pasó en este arresto de Jesús?
Lo primero que quiero que veamos y que reconozcamos y resaltemos acá es que en este arresto de Jesús todo fue irregular. Fue un arresto totalmente ilegal. El trato dado a nuestro Señor no era el trato que Él se merecía. Porque ¿qué delito había cometido? ¿Qué crimen había hecho? Y dice que cuando fueron esta multitud de soldados, esta gente que acompañaban a Judas, dice que agarraron a Jesús. Y el párrafo que corresponde a los versículos 1 al 11 dice que le ataron, le llevaron como a un criminal. Y he resaltado aquí algunas cosas irregulares que se dieron durante todo este proceso. ¿Qué venía pasando? En el capítulo 17, Jesús terminaba un tiempo de oración, terminaba un tiempo de preparación que había tomado desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17 para preparar a aquellos a quienes Él amó, a quienes Él escogió, a quienes llevarían su mensaje al mundo después de su partida al cielo. ¿Y qué había acontecido antes del arresto? Jesús había tenido un día agotador para Él y sus discípulos. Lo primero era que nuestro Señor estaba agotado humanamente hablando y sus discípulos por igual. Los discípulos estaban cansados. La hora que fue llevado a cabo el arresto fue muy tarde. Dice Juan que estaba oscuro y era muy tarde. Jesús oraba antes de ser arrestado. Y aunque tomó a 3 de los que estaban más cercanos a Él, que siempre le acompañaban en la visión, cuando le pidió a ellos que le acompañasen para orar juntos, en lo que Él se apartaba a un lado, ¿usted sabe qué ellos hacían? Ellos dormían. Otra nota que resaltamos aquí en lo irregular que se dio el día del arresto de Jesús. ¿Por qué tantos soldados para apresar a un solo hombre? Un hombre que no había matado a nadie, un hombre que nunca usó una espada. Y ellos fueron con una multitud de soldados. Ellos fueron como agarrar al más vil, criminal o pecador. Mientras la ciudad dormía, Jesús era tratado como el peor de los pecadores. Marcos dice, con relación a esto, el día que Jesús fue apresado, dice el evangelista Marcos, se llevó a Pedro. Estoy en Marcos capítulo 14, versículo 33 al 42. Y ese día dice lo que está sucediendo en Juan 17, Marcos lo relata de la manera siguiente. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó, escucha bien cómo lo relata Marcos, lo que él vio que sucedió ese día. Dice que Jesús comenzó a afligirse, a angustiarse profundamente y escucha las palabras que salieron de los labios de nuestro Señor. Lo que Juan 17 dice en esta oración: Padre, he hecho tu voluntad, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Si es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Pero Él mismo dice que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Esto que Jesús ora en Juan 17, Marco está diciendo aquí, que Jesús dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza, a punto de muerte. Y le dice a sus amigos: quédense aquí y velen conmigo. Velen conmigo. Y él se adelantó un poco más y cayó en tierra y pidió en oración que si fuera posible pasara el horrible hora que le esperaba. Y oraba de la siguiente manera: Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Porque es muy fácil hablar de que Cristo murió por los pecadores. Es fácil decir que Él nos amó. Pero no
Nos hemos puesto a pensar el peso que Él tenía que cargar en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos libres, para que hoy estemos mutando con este camino de fe, para que vivamos hoy la vida cristiana como que somos los más miserables de la paz de la tierra, sin amarnos, sin valorar su sacrificio en la cruz del Calvario. Marco, que estuvo allí, dice que él expresó que su alma estaba triste. No sé si tú alguna vez has pensado el peso que Jesús cargaba en la cruz del Calvario por ti y por mí. Es que estamos hablando de alguien que nunca conoció pecado y que la Biblia dice, por nosotros se hizo pecado. Y todo eso lo cargó en la cruz del Calvario. El Dios 3 veces santo, el perfecto, el gran yo soy, el creador de cielo y tierra, el que vio que cuando tú y yo nos estamos desbaratando por el pecado, dijo, yo te voy a liberar, yo te voy a salvar. Y hoy tomamos la vida cristiana como algo ligero. No me importa lo que diga la palabra de Dios. No tengo compromiso con el Señor. ¿Quiénes son esos hombres, esos pastores para exigirme a mí qué tipo de vida cristiana yo debo de llegar? Yo voy a la iglesia si quiero. Yo peco cuando quiera pecar. Yo no tengo que responderle a Él. Tiene que responderle a Dios. Y si tienes un compromiso con Dios, tienes que conocer que lo que Él cargó en la cruz del Calvario por ti y por mí no fue tarea fácil. Y continúa Marcos diciendo, Padre, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, aunque quiera que la quites, dice Marcos que Jesús pronunció, no quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Luego volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Encontró a Jacob, encontró a Pedro, encontró a Juan, aquellos a quienes le había dicho, vengan, velen conmigo. ¿Qué estamos haciendo tú y yo cuando Jesús nos llama la atención y nos dice, estás viviendo muy liviano, tiene mucho que no oras, tiene mucho que no te metes en mi palabra, tiene mucho que no me escuchas, estás escuchando muchas voces, pero no me estás escuchando a mí? Ven un ratito conmigo, aparta un momento de tu vida y métete conmigo. Quiero que me conozca como yo soy. Quiero que sepas el poder que yo tengo y las grandes cosas que quiero hacer contigo. Y cuando Jesús, después de decirnos eso, da la espalda y vuelve a donde nos dejó, nos encuentra dormido, porque nosotros ni 5 minutos podemos pasar en oración o en comunión con Él. ¿Qué estamos haciendo con esta vida que Él revivió? Estamos como los discípulos en aquel huerto. Estamos como aquellos que Él llevó a orar con Él, que en vez de estar orando estamos perdiendo el tiempo, criticándonos, dañándonos, murmurándonos. Cuando la iglesia, en vez de hacer eso, tiene que estar metida en las cosas que glorifican y exaltan el nombre de Dios. En vez de criticar, en vez de dañar, en vez de aborrecer, en vez de estar encontrándote todo malo en la iglesia, ponte a orar. Dile, Señor, reprende a Satanás de mi vida en el nombre de Jesús. Y saque tus pensamientos que ven todo malo, que ven división en todas partes, que no me hacen disfrutar la vida cristiana contigo. Libérame de esto. No, seguimos perdiendo el tiempo. Seguimos como los discípulos, que cuando Jesús pasa lo necesita para hacer su obra, nosotros estamos dormidos. Continúa Marco diciendo, Pedro le dijo,
Él le dijo a Pedro, perdón, cuando le encuentra dormido, Simón, estás dormido, pero yo no te traje aquí para dormir. Recuerda que ya yo te había dicho anteriormente que el día que Jesús fue arrestado fue un día muy agotador. Los discípulos estaban cansados, Jesús estaba cansado. No había sido fácil la tarea que había llevado durante todo el día. Y ese mismo día Jesús escoge la noche para orar. Y Jesús le dice, Pedro, estás dormido, no pudiste velar conmigo ni siquiera una hora. Vele y ore para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero su cuerpo es débil. Entonces Jesús le dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Y cuando regresó de nuevo donde ellos estaban, les encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo, adelante, dormilones, duerman, descansen. Pero ya era muy tarde. La hora había llegado. Ya Judas estaba con el complot allí. Y Jesús le dice a ellos, la hora ha llegado. El Hijo de Hombre será traicionado, será entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Miren, el que me traiciona ya está en este lugar. Por eso el capítulo 18 inicia diciendo, terminando él de pronunciar estas palabras, de pronunciar esta oración, el que le entregaba llegaba como una trulla de hombres a apresarle. Y este mismo relato lo cuenta Mateo, lo cuenta Marcos y lo cuenta Lucas. Lucas dice que este tiempo de oración, lo que él escuchó, lo que él indagó, Lucas dice que la manera que Jesús oraba aquella noche era con fervor y estaba en tal agonía, Lucas 22:44, que dice, y oraba con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía en tierra, y ese sudor que caía en la tierra, Lucas lo compara con grandes gotas de sangre. Lo que Lucas está expresando aquí, que la agonía que Jesús sentía al hablar con el Padre Celestial, cuando dobló sus rodillas, era lo que Jesús estaría experimentando cuando estuviese colgado en la cruz del Calvario. Y en su frente, con una corona de espina, sus clavos en las manos y los pies, y su costado herido, y esa sangre de Cristo derramada sobre la tierra. Lucas lo ve antes de lo sucedido y dice que el sudor que brotaba de él en la agonía que tenía, clamando con el fervor que clamaba, diciéndole, Padre, no es fácil esto. Tú y yo no conocemos el pecado, somos demasiado santos, pero tú dijiste que yo tengo que cargar con el pecado de esta humanidad. Y no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Este juicio de Jesús, por el cual Él tiene que pasar, tiene 6 sesiones, divididas en 2. Este juicio irregular o ilegal que fue hecho a nuestro Señor, según los historiadores, según el comentario del conocimiento bíblico, dice que este juicio de Jesús tuvo 6 secciones y se dividen en 2. La primera sección, la sección religiosa, y la segunda sección, la civil o política. La religiosa fue llevada a cabo por Anás, Caifás y por el Sanedrín. Esto lo encontramos en Juan capítulo 12, Juan capítulo 18, versículo 12 al 14. Mateo capítulo 26, los versículos 57 al 68. Y Mateo 27, los versículos 1 al 2. Si usted quiere tener un poquito más de conocimiento y conocer un poquito la trama que llevaron a cabo en este juicio religioso, tiene que leer cada uno de estos pasajes que le he mencionado.
¿Cuál fue el trato de Anás? ¿Cuál fue el trato de Caifás? ¿Cuál fue la decisión que tomó el Sanedrín? De esto nos habla Juan capítulo 18 que estamos viendo, pero también lo enfatiza Mateo en el capítulo 26, también en el capítulo 27. En el juicio civil o político fue encabezado por Pilato. Luego de Pilato pasó a mano de Herodes y Herodes vuelve y le devuelve, valga la redundancia, a Pilato. Estos eran los políticos o los que comandaban en aquellos tiempos. Y la base bíblica para que usted pueda ver la veracidad de esto está en Juan capítulo 18, los versículos 28 al 38. Lucas capítulo 23, versículos 6 al 12. Juan capítulo 18, versículo 39 y 19, versículo 6. Este juicio era un juicio implacable. Estos hombres no tuvieron la mínima consideración por nuestro maestro. Por eso esto tiene que llamar nuestra atención. Lo que Juan está relatando en este capítulo 18, el maltrato que Jesús comenzó a recibir desde que le llevaron al patio de Anás, al patio del sumo sacerdote, fue un maltrato que no tiene comparación alguna. Y esto tiene que ponerme a pensar a mí, cómo yo valoro lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué estoy haciendo con la vida que Él redimió? ¿Quiénes eran estos personajes que se supone que profesaban la fe? Que se supone que eran quienes que tenían que guiar al pueblo con la verdad, llamado Anás y Caifás. Conozcamos un poquito de ellos. El versículo 13 y 14 dice, primero lo llevaron ante Anás. Y Anás, nos relata Juan, que era suegro de Caifás. Y Caifás era el sumo sacerdote en aquel momento. Ahora, lo que continúa en los versículos 15 al 18, que hablan del papel de Pedro, aparte de Anás y Caifás, en esta historia, en todo el proceso del juicio realizado a Jesús, tanto en lo religioso como en lo político civil, corresponde a una historia que mete en escena al apóstol Pedro. Pero nosotros no lo vamos a estar viendo hoy, porque simplemente vamos a concentrarnos en la parte que estamos en el juicio religioso llevado a cabo por Anás y Caifás. Ahora, ¿quién era Anás? Porque le vemos aquí en la Biblia. ¿Qué podemos encontrar acerca de él? ¿Qué papel jugaba aquí? Porque Juan dice en este versículo 13, primero le llevaron donde Anás. ¿Qué papel tenía Anás en el arresto de Cristo? ¿Quién era Anás? Anás había sido designado como sumo sacerdote por Cirenio, que era gobernador de Siria en el año 6 después de Cristo. Y este Anás permaneció en su cargo hasta que fue dispuesto por Valerio Grato, procurador de Judea, en el año 15 después de Cristo. Lo que te estoy dando es historia, acontecimientos de personajes que vivieron, que juzgaron a nuestro Señor Jesucristo sin tener moral alguna para llevar a cabo un juicio que fue totalmente ilegal en contra de nuestro Salvador. De acuerdo con la ley judía, el sumo sacerdote tenía que ser sumo sacerdote para toda la vida. Pero ¿qué pasó? Que Anás solamente duró en el cargo desde el año 6 hasta el año 15. Recuerden que el Imperio Romano era que dominaba en aquellos tiempos. Y a los romanos no les gustaba, escuchen bien, que el poder estuviese concentrado en una sola persona. Así que frecuentemente el ejército romano cambiaba al sumo sacerdote. Y Anás, que era el sacerdote en ese momento, cuando el Imperio Romano llega a su poderío, decide quitarle de su profesión como sumo sacerdote, aunque este hombre seguía con el poder sacerdotal detrás del trono. Este Anás fue sucedido por sus 5 hijos, tuvo 5 hijos, y cada uno de ellos ocupó el papel sacerdotal después de él,
hasta que llegó su yerno llamado Caifás. Es evidente que este Anás, suegro de Caifás, realizó una investigación formal, se encargó de cuestionar a Jesús, porque primero se lo llevaron a él. Parece que su pronunciamiento o lo que él determinara tenía tanta validez que antes de Caifás, que era el sumo sacerdote del momento, que había sido designado, entendía primero, antes de yo hacerle juicio a Jesús, lléveselo a mi suegro, que él lo evalúe primero y después me lo traigan a mí. Vamos a ver cuál fue el cuestionamiento que le hace Anás a Jesús. Vayamos, y este cuestionamiento lo vemos a partir de los versículos 19 al 24. Y mira lo que dice la palabra de Dios. En este cuestionamiento, Anás le hace dos preguntas a Jesús. La primera que le preguntó por sus discípulos. Y la segunda pregunta que le hace tiene que ver con la doctrina o la enseñanza que Jesús proclamaba mientras estuvo en la tierra. ¿Por qué Anás le pregunta por sus discípulos? ¿Por qué Anás le pregunta sobre sus enseñanzas? ¿Te has preguntado esto? Yo sí me hice esa pregunta. El poderío religioso, esto que se oponían a Jesús, estos religiosos de la época, encabezados por Caifás, querían exterminar y querían destruir el ministerio de Cristo. Y cuando deciden llevar a Jesús donde Anás, es para que Anás evalúe qué tanto había crecido el mensaje o lo que Jesús, cuánta gente Jesús había alcanzado para que le siguiera y qué tanto había crecido su movimiento dentro del pueblo. Por eso cuando Anás viene a Jesús delante de él, vamos a los versículos 19 al 24 y veamos qué le pregunta él a Jesús, aunque ya te he dicho las dos preguntas, y cuál es la respuesta que Jesús le da a este que era o que fue el sumo sacerdote, pero que primero evaluó a Jesús. Y el sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. ¿Qué le responde Jesús? Estamos en el versículo 19. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Mi mensaje no ha sido detrás de bastidores. Mi mensaje no ha sido oculto, le dice Jesús a Anás cuando le pregunta sobre sus discípulos y sobre su doctrina. ¿Qué más sigue? Pregunta, le dice Jesús, a quienes han escuchado mi mensaje. Pregúntale a los alguaciles que ellos estaban allí, porque nunca me escondí de ellos. Y cuando hubo dicho eso, uno de los soldados de la guardia del templo que estaba allí, en el buen dominicano, le dio un pecozón a eso. Le dio una bofetada diciendo: así le respondes al sumo sacerdote. ¿Tenía este soldado derecho de golpear a nuestro maestro? No lo tenía. Anás le hace dos preguntas. Jesús le dice con la calma que lo representaba: no es a mí a quien tú tienes que preguntarle. Pregúntale a las multitudes. Pregúntale a ellos. Porque mi mensaje yo lo daba en la sinagoga. Mi mensaje yo lo daba públicamente. Todo el mundo veía lo que yo enseñaba. Lo que pasa es que como ellos nunca pudieron echarle mano, nunca pudieron hacer que Jesús desistiera de la enseñanza que predicaba, ellos creían que el mensaje de Jesús era pasajero y que era por un breve tiempo y que iba a pasar de moda. Pero ese mensaje cambiaba vida. Ese mensaje penetraba el corazón.
Ese mensaje es un mensaje transformador que a través de los tiempos sigue transformando vidas, porque la muestra somos tú y yo. Porque a través de lo que Él enseñó hace siglos atrás, hoy existe este evangelio de fe y hoy estamos nosotros siendo iglesia del Señor. Quiero resaltar que este cuestionamiento de Anás solamente lo vamos a encontrar aquí en Juan. El único que se encarga de mencionar a Anás en esta historia es Juan el apóstol. Ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos, ninguno de ellos que narran el arresto y la historia que sucedió en el arresto de Jesús, ninguno de ellos habla de lo que Juan está poniendo en nuestra disposición. Y por algo yo pienso que Juan quiso que nosotros lo viésemos y lo analizáramos y viéramos cómo este hombre Anás trató a nuestro Señor Jesucristo. Este Anás, luego que interroga a Jesús, luego que este soldado le da la bofetada a Jesús sin tener razón, y Anás lo sabía, dice que Jesús le respondió al soldado: si he hablado mal, testifica en mi contra. Y Anás sabía que no había hablado mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Si hubiese sido yo, ahí mismo le tumbo la mano, porque Jesús tenía todo el poder para tumbarle el brazo, sin tener que levantar un dedo, porque él tenía toda la autoridad, tenía toda la fuerza para hacerlo. Solamente tenía que decir una palabra y ese hombre se volvía inservible. Pero aún siendo maltratado, nuestro Cristo nunca perdió la cabeza, nunca perdió su templanza y nunca dejó de reconocer que el proceso por el cual estaba pasando era cumpliendo el plan que él y Dios habían orquestado para que nosotros hoy fuésemos salvos. ¿Quién era Caifás? ¿Cuál era su papel? Dice que después de que Jesús le dijo: ¿por qué me golpeas?, Anás se vio sin palabras y vio que lo que estaban haciendo con Jesús no estaba bien, pero no corrigió la cosa, sino que ató a Jesús, mandó a que lo ataran y que se lo llevaran a Caifás. ¿Por qué se lo llevan a Caifás? Vuelvo y repito, Caifás era el sacerdote de turno en el momento, en aquel año donde Jesús fue apresado. ¿Quién era Caifás? Caifás era el sumo sacerdote de aquel año, es decir, en ese terrible año de la muerte de Jesús. Caifás, cuyo nombre se le conoce como José Caifás, dado por Josefo, el emperador, el sumo sacerdote judío durante el juicio y crucifixión de Cristo. Trabajó como sumo sacerdote aproximadamente desde el año 18 hasta el año 36, profetizando sin darse cuenta lo que dice Juan capítulo 11, versículo 49 al 52. Caifás, leamos qué dice la palabra de Dios allí. Este Caifás era el sumo sacerdote de aquel tiempo y dijo: ustedes no saben de lo que están hablando. Esto ya nosotros lo vimos cuando hablábamos del capítulo 6. Y Caifás le dice a ellos, a los del Sanedrín: ustedes no se dan cuenta que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo, y que no toda una nación sea destruida. Porque esto era el pensamiento de Caifás. Ellos pensaban y le habían vendido al pueblo: si Jesús se levanta, si tiene muchos adeptos, el imperio romano va a creer que lo queremos derrotar, y nosotros no estamos preparados para esto. Y si ellos toman represalia, van a volcarse contra el pueblo, y el pueblo va a tener que sufrir. Y dice Caifás, creyendo que se está robando el show, no sabiendo que lo que está diciendo es lo que Dios puso en sus labios para que profetizara acerca de Jesús. Y Caifás dijo: para que se muera la nación entera, para que nos maten a todos, es mejor que muera uno solo. Y fue guiado a profetizar estas palabras, que Jesucristo moriría por la nación. Y no solamente por la nación, sino que moriría para congregar y unir
a todos los hijos de Dios que estaban dispersos en el mundo. ¿Qué quiero dejarte dicho? Porque he querido resaltar el papel de Anás y de Caifás en esta historia. ¿Y por qué este juicio religioso fue un juicio totalmente ilegal y respetuoso contra aquel que era el Mesías? Que si ellos se hubiesen detenido por un momento y hubiesen repasado lo que había dicho Isaías, lo que habían dicho los profetas anteriores, ellos no le hubiesen dado el trato que le dieron a Jesús. Pero el plan de Dios estaba orquestado así. Ellos tenían que comportarse de esa manera. Eran instrumentos de parte de Dios para juzgar y hacer que Jesús fuese llevado delante de hombres paganos y que estos hombres paganos, en compañía de ellos, decidieran llevar a Cristo a la cruz del Calvario. En conclusión, estos hombres fueron crueles e implacables con Jesús. Aunque ellos fueron duros y creían que sucedería, que el poder de ellos había dominado, que ellos habían ganado la batalla. Simplemente, iglesia, ellos no habían ganado nada. Ellos no pudieron contra Jesús. Simplemente aquí se estaba llevando a cabo el plan de Dios. Y aquí sucedía solamente lo que Dios estaba permitiendo que sucediera. Y vuelvo a las palabras de Jesús. No se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre. En el plan de Dios estaba que Él fuese maltratado por ti, por ti. En el plan de Dios estaba que Anás y Caifás fueran implacables con Él. Que Jesús fuese tratado como un criminal, que fuese tratado como un malhechor, para que hoy tú y yo pudiésemos tener una vida diferente, pudiésemos mostrar el amor que Él derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora estamos nosotros haciendo valer su sacrificio, estamos viviendo nosotros a la altura de su palabra. Estamos nosotros identificándonos con este mensaje, con estas enseñanzas, de la cual Anás le preguntó: ¿qué tú enseñas? ¿Dónde están tus discípulos? ¿Qué cambios ha hecho? ¿Tú crees que tú y yo podemos levantar la mano y decir: a mí Él me cambió? Su sacrificio por mí no fue en vano. Y si hoy soy lo que soy, lo soy para la gloria de Él. Y no me avergüenzo del Evangelio, como dijo Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego, y a todo el que crea en el mensaje transformador de Jesús. Inclina tu rostro y nuestro pastor por nosotros.